El último líder de la revolución falleció a los 90 años. Cuba y Venezuela decretan duelo nacional. Lo intentaron asesinar más de 600 veces, pero fallaron. 9 huéspedes de Mariscal Zavala cambiaron de cárcel. Departamento de Tránsito confirma 5.000 borrachos capturados. En el mundo, extremistas desatan el terror en mercado de Somalia. Y en los deportes, todo listo para el clásico Chapín. T13 Noticias. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Y gracias por su preferencia. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Buenas noches. Y la noticia que acapara la atención pública es el fallecimiento del último líder de la Revolución Cubana. Hasta la victoria siempre. Líder de la Revolución Cubana, amado por muchos y también repudiado por otros. Hasta la victoria siempre. Fidel Castro nació en Cuba el 13 de agosto de 1926 y vivió 90 años. Hablar del comandante de la revolución es complicado, tomando en cuenta que sus decisiones y vida giraron siempre en torno a la lucha contra el imperialismo. Ganó la guerra en su país y se mantuvo en el poder de 1965 al año 2011, cuando se dio el cargo a su hermano Raúl Castro. Se llamó a sí mismo revolucionario, idealista y político. Era abogado y licenciado en Derecho Diplomático, pero su lucha incluyó las armas y en algún momento se convirtió en uno de los principales enemigos de Estados Unidos. Sus radicales decisiones provocaron que la isla fuera apartada de toda actividad económica y comercial internacionalmente. Muchos cubanos no estuvieron de acuerdo con su manera de gobernar y huyeron al exilio. Otros se mostraron siempre leales y pelearon junto a él en todo momento. Fidel Castro era un líder nato. Visitó muchos países y recibió muchas visitas en La Habana. Artistas, deportistas, políticos y religiosos. Fidel Castro ofreció apoyo a muchos grupos armados a nivel latinoamericano que se levantaron en armas. Se sabe que la capacitación de Cuba fue vital para muchos levantamientos. Estuvo en Guatemala junto al Che Guevara y aunque no hay muchos datos sobre ello, se cree que se asentó en Jalapa y buscaba expandir la revolución en Centroamérica. Fidel Castro se convirtió en ícono de la sublevación, la voz de los que no aceptan la injerencia extranjera. Fidel Castro fue héroe y fue villano. Se convirtió en leyenda y su historia es un mito. Muchos aseguran que era el último líder de la revolución. Muchos lo lloran y muchos celebran su deceso. Lo que sí está claro es que sus errores y sus aciertos, nos guste o no, provocaron cambios importantes en la historia de esta región y fueron determinantes para la realidad que hoy conocemos. La historia se encargará de juzgarlo. Falleció a los 90 años. Fidel Castro, el comandante. Hasta la victoria siempre. Muchas veces se había especulado sobre el fallecimiento de Fidel Castro, pero la noticia fue confirmada hoy por su hermano, el presidente de Cuba, Raúl Castro. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo,
que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre. Fidel Castro parecía invencible en algún momento. Sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato hasta que lo alcanzó la muerte a sus 90 años. Hasta la victoria siempre. Castro se convirtió en la persona a la que más veces se había intentado asesinar en la historia. Según datos de la Agencia de Inteligencia Norteamericana revelada en el 2011, se salvó de la muerte 638 veces, posicionándose en el libro de los récords Guinness por tan extravagante cifra. Entre los intentos de asesinato más insólitos, destaca el caso de su exnovia alemana Marita Lorenz. En 1960 fue reclutada para su asesinato, el cual haría con cápsulas envenenadas. Pero el gran amor que esta mujer aún tenía por el padre de la Revolución Cubana le impidió llevar a cabo el plan. En 1975, valiéndose del gusto del líder cubano por el buceo, preparan una bomba disfrazada de caracola de colores llamativos e inusuales para atraer la atención de Castro, pero el plan fue fallido. También se intentó utilizar un traje de neopreno forrado con esporas y bacterias que le provocarían una grave enfermedad en la piel hasta causar su muerte, pero el traje nunca llegó a sus manos. Otros ataques fueron con explosivos ocultos en sus zapatos, el habano explosivo en 1976 y el puro venenoso, valiéndose de la fascinación de Castro por el tabaco, mismos que jamás llegaron a su boca. Otro de los intentos fallidos fue un bolígrafo estilográfico con una aguja hipodérmica tan fina que Castro no podría darse cuenta cuando alguien chocara contra él inyectándole veneno. Castro parecía invencible, hasta que la muerte se lo llevó a los 90 años. Bien, continuando con el tema, Cuba y Venezuela se han declarado en duelo nacional. Los restos de Fidel Castro serán cremados y en ambos países preparan homenajes en memoria del comandante Castro. Hasta la victoria siempre. Constantemente bromeaba y hacía referencia a su muerte. Fidel Castro marcó la historia. No era solo la persona, era todo un sistema. Cuba ha decretado 9 días de duelo por la muerte de su líder, mientras que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo por la pérdida de a quien consideraba su amigo y mentor. Su muerte ha sido motivo de celebración para muchos y pesar para otros. Con flores, escritos, banderas, llanto, abrazos y consignas, personas alrededor del mundo rindieron homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Multitudinarios actos se han realizado en La Habana. Según las autoridades cubanas, las cenizas de su líder llegarán a Santiago de Cuba tras una procesión que durará 4 días y serán inhumadas el 4 de diciembre. Se prohíbe todo tipo de acto público, de espectáculo o festividad. La bandera permanecerá a media asta. El acto de despedida será el martes próximo en la Plaza de la Revolución de La Habana, donde serán expuestas las cenizas del comandante.
En Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro destacó que Fidel despertó a la humanidad y fundó una época histórica de dignidad e independencia en América Latina. Representantes de las misiones sociales de Cuba en Venezuela estuvieron presentes en el acto que se realizó en el cuartel de la Montaña, sector 23 de enero en Caracas, donde reposan los restos del líder bolivariano Hugo Chávez, quien tuvo una entrañable amistad con Fidel Castro. Definitivamente la noticia que acapara la atención pública a nivel mundial. Alejandra, lo decíamos en nuestras notas, unos por supuesto celebrando, otros por supuesto con el pesar, el duelo que provoca el fallecimiento de Fidel Castro. Lo único cierto es que ha fallecido a sus 90 años y por supuesto también, como lo indicábamos, este hombre marcó la historia de América. Definitivamente, Alan, porque no solamente estamos hablando de Fidel Castro como la figura o el personaje, también estamos hablando de un sistema, de una historia que marca definitivamente Cuba y otros países también. Tenemos a otros gobernantes que han imitado su liderazgo, es un líder nato y como bien lo decíamos, pues alrededor del mundo, pues algunos celebrarán el fallecimiento de esta persona. También algunos aclararon que no simplemente celebraban el fallecimiento de Fidel, sino que celebraban el término de un socialismo dentro de Cuba. Sin embargo, otros, algo que pues, es bastante complicado, por cierto, porque con que Fidel Castro esté muerto, pues no quiere decir que las cosas vayan a cambiar mucho en Cuba, aunque por supuesto habrá que esperar. Los vamos a dejar con otro fragmento de uno de los famosos discursos de Fidel Castro. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a abordar una vez más ese tema, así que ya volvemos, no cambie. Hasta la victoria siempre. Y si alguna de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Si sabemos convertir la vergüenza en fuerza, si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo, si sabemos convertir la vergüenza en dignidad, si sabemos convertir la vergüenza en moral. El 26 de noviembre de 1905 nació Bob Johnson, beisbolista estadounidense. En 1926 falleció John Browning, inventor estadounidense. Y en la misma fecha, pero en 1991, salió a la venta el segundo álbum más vendido de Michael Jackson. Noticias históricas. Hasta la victoria siempre. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Estamos de regreso con más información en T13 Noticias y retomamos el tema de la jornada, Alan. Definitivamente lo que acapara la atención pública a nivel mundial.